O metodología que permite diseñar estructuras de datos. La abstracción consiste en representar bajo ciertos lineamientos de formato las características esenciales de una estructura de datos. 2. Técnica que permite diseñar estructuras de datos que consiste en representar las características esenciales. Administración de la base de datos. Es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable en los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos e inteligencia de negocios y legales de base de datos y de la calidad. 2. La persona que tiene el control central sobre el sistema gestor de base de datos define el esquema, la estructura y el método de acceso a la DB, modifica el esquema y controla la organización física. Aplicaciones del sistema de base de datos. Programas de software diseñados para recoger, gestionar y difundir información de manera eficiente. Es decir, se trata de que permites crear una interfaz a través que el usuario sea un cliente o trabajadores de la empresa. Concurrencia es una propiedad de los sistemas en la cual los procesos de un cómputo se hacen sumamente y pueden interactuar entre ellos. Diccionario de datos es un estado organizado de los datos que permanecen entre un sistema. El objetivo es dar precisión sobre los datos que se manejan en un sistema. Ejemplar de la base de datos: colección de información almacenada en la DB de un particular. Esquema de la base de datos es el diseño completo de la DB, tablas, campos de cada tabla y la relación entre cada campo y cada tabla. Esquema físico: diseño en el nivel físico. Esquema lógico: diseño en la BD en el nivel lógico. Inconsistencia de datos: una base de datos está inconsciente si dos datos que deben ser iguales no lo son. Por ejemplo, un empleado aparece en una tabla como activo y en otro como jubilado. Independencia física de la base de datos. Los programas de aplicación se dice que se muestran independencia física de datos y no dependen del esquema físico y por lo tanto no deben ser modificados si cambia el esquema físico. Lenguaje de la base de datos. Lenguaje especial creado por un conjunto de definiciones expresadas para explicar un esquema de la base de datos. Lenguaje de consulta. La parte de un LMC implica la recuperación de la información. Lenguaje de definición de datos es un lenguaje proporcionado por el sistema de la gestión de la base de datos que permite a los programadores de la misma llevar a cabo las tareas de la definición de las estructuras que almacenarán. Metadatos consisten en información que caracterizan todos los datos, describen el contenido, la calidad, historias, disponibilidad y otras características de los datos. Esquema es el diseño completo de la base de datos, raramente modificados. Lenguaje de manipulación de datos es un idioma proporcionado por los sistemas gestores de la base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo la modificación de los datos en la base de datos.